FEMPA, como organización empresarial representativa de los sectores de la industria, los servicios, las tecnologías y el comercio del metal en la provincia de Alicante, con la financiación de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sector Productiu, Comerç y Treball de la Generalitat Valenciana, desarrolla esta campaña de asesoramiento, asistencia técnica y difusión en materia de coordinación de actividades empresariales, cuyo objetivo es guiar la actuación de empresas, personas trabajadoras y recursos preventivos en materia de coordinación de actividades empresariales para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es el motivo de la campaña? La coordinación de actividades empresariales pretende ser una vía de solución a los problemas que surgen en un escenario empresarial cada vez más habitual en los últimos años, en el que se tiende cada vez más a la contratación de obras y servicios, como mantenimientos, limpieza o contra incendios. Esta contratación o subcontratación es una forma de descentralizar parte de la actividad productiva de la empresa. En estas situaciones se da la circunstancia que coinciden trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo, donde cada empresa realiza sus trabajos con sus respectivos riesgos, los cuales pueden afectar a los trabajadores de otras empresas existentes en el centro o incluso agravarlos como consecuencia de las actividades realizadas por estas empresas. Es decir, hay que contemplar los riesgos del centro y de su actividad, los de los trabajos efectuados por cada una de las empresas contratadas o subcontratadas, más los generados por la concurrencia de las mismas. Estadísticamente, se puede comprobar que en muchas ocasiones los índices de siniestralidad sufridos o provocados por las empresas contratadas o subcontratadas están muy por encima de los de las empresas para las que trabajan. De ahí la importancia de que las empresas concurrentes en un mismo centro de trabajo se coordinen perfectamente entre ellas para dar cumplimiento a la normativa existente en esta materia. ¿En qué consiste la campaña? Primero, se coordina la visita a las empresas interesadas. Segundo, se realiza una visita por el técnico de FEMPA. Tercero, se realiza conjuntamente con la empresa el cuestionario de evaluación del sistema CAE. Y cuarto, se entrega el manual de coordinación de actividades empresariales. Conceptos básicos. La causística en los centros de trabajo es muy amplia, tanto por los tipos de empresas concurrentes como las actividades a desarrollar. En primer lugar, es de vital importancia saber identificar los tipos de agentes intervinientes, pues es muy común que esto genere confusión. Vamos a ver los más importantes según establece el Real Decreto 171/2004. Empresario titular del centro de trabajo. Es la persona que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo. Entendemos por centro de trabajo cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo. Tiene el dominio del centro, lo dirige y lo controla. Sus obligaciones serán diferentes en función de si dispone o no de trabajadores en el centro. Cuando el empresario no aporta personas trabajadoras, las obligaciones se limitan a informar a las empresas concurrentes de los riesgos de su centro de trabajo que puedan afectar las actividades a desarrollar por estas, así como las medidas preventivas necesarias. Deberá informar, además, sobre las actuaciones a seguir en caso de emergencia. Empresario principal. Es el que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollan en su propio centro de trabajo. Puede darse el caso de que éste, a su vez, sea el empresario titular. En este caso, el empresario tiene la obligación de informar a sus trabajadores de los riesgos derivados de la concurrencia de empresas, así como a los trabajadores contratados sobre los riesgos del centro de trabajo, las medidas preventivas y las actuaciones en caso de emergencia. ¿Cómo hacemos efectiva la coordinación de actividades empresariales? En función de la condición o posición que ocupa cada una de las empresas en el proceso de coordinación de actividades empresariales, tendrán diferentes obligaciones, lo cual genera diferentes situaciones. Primero, que existan trabajadores de varias empresas que concurren en un mismo centro de trabajo. Hablaremos de empresas concurrentes. Segundo, que alguna de estas empresas actúe como titular del centro de trabajo. El empresario contrata una actividad distinta a la del centro. Hablamos de empresario titular. Tercero, que alguna de estas empresas actúe como empresario principal. El empresario contrata trabajos que forman parte de su propia actividad. Las múltiples combinaciones de las distintas situaciones expuestas anteriormente dan lugar a diferentes escenarios posibles. Obligaciones de las empresas concurrentes.
Las empresas concurrentes son aquellas cuyos trabajadores coinciden en un mismo centro de trabajo y en un mismo momento. A estas les corresponde el deber de cooperación previsto en el artículo 24.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollado en el capítulo 2 del Real Decreto 171/2004, siendo este deber aplicable a todas las empresas y trabajadores autónomos que concurran en un mismo centro de trabajo, independientemente de que exista o no relación jurídica entre ellos. Este deber de cooperación se canaliza mediante la obligación de información, que contendrá todos los riesgos de la actividad que pueden afectar a otras empresas, junto con las medidas frente a situaciones de emergencia o accidentes. Esta documentación se entregará antes de inicio de los trabajos y cuando se produzcan cambios significativos entre ellos. Esta información intercambiada debe ser real, actualizada, suficiente y por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados en la evaluación de riesgos como graves o muy graves. Aunque en el resto de casos puede ser oral, es recomendable que se haga por escrito, para que esta información quede documentada. Obligaciones del empresario titular. El empresario titular es el que pone a disposición y gestiona el centro de trabajo, y que además debe cumplir con las obligaciones de información establecidas en el capítulo 2 del Real Decreto 171/2004 como empresario concurrente. Deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones. Por un lado, informar sobre los riesgos existentes en el centro de trabajo y las actuaciones de emergencia. Además, deberá recabar información sobre los riesgos de las empresas concurrentes, facilitando las instrucciones a las empresas que intervienen en el proceso. Obligaciones del empresario principal. El empresario principal es el que contrata o subcontrata a otras empresas para realizar un trabajo o servicio en su propio centro de trabajo que sea de su propia actividad. Cuando el empresario titular está además contratando o subcontratando su propia actividad, le corresponderán las obligaciones como empresa concurrente de un centro y como empresario titular del centro, las cuales no se excluyen entre sí, sino que se van acumulando tal y como se muestra en el siguiente esquema, en el cual podemos observar cómo, además de las obligaciones anteriores, aparece el deber de vigilancia a las empresas contratadas y subcontratadas por parte del empresario principal. Medios de coordinación. Sin perjuicio de otros medios que puedan establecer las empresas concurrentes, de los que puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de los establecidos en la norma de prevención de riesgos, se consideran medios de coordinación cualesquiera de los siguientes: intercambio de información, reuniones periódicas, reuniones conjuntas de los comités de seguridad, impartición de instrucciones, adopción conjunta de medidas de prevención, recursos preventivos, personas encargadas de la coordinación u otros que puedan considerarse. Incumplimientos y responsabilidades. El incumplimiento de las obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales por parte de los empresarios dará lugar a responsabilidades administrativas y, en su caso, a responsabilidades penales y civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse por parte de cualquier empresario que disponga de trabajadores por cuenta ajena, a los que deberá garantizar su seguridad y salud. Las infracciones administrativas en materia de coordinación de actividades empresariales están tipificadas como graves o muy graves en los artículos 12 y 13 del Real Decreto Legislativo 5/2000, del 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, tal y como se muestra en la siguiente tabla. Hay que tener en cuenta cuando se cometan estas infracciones, pero se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o riesgos especiales, estas infracciones pasarán a ser calificadas como muy graves, según los puntos 7 y 8a del artículo 13 de la ley. ¿Estás interesado en participar en la campaña? Inscríbete de manera gratuita y un técnico superior en prevención de riesgos laborales visitará tu empresa para asesorarte en materia de coordinación de actividades empresariales. Contacta con nosotros a través del teléfono 965 150 300 o a través del email fempa@fempa.es.